Amén, hermanos, gloria a Dios. Buenas tardes. Les invito que abran su Biblia. Estamos en el estudio de Mateo. Estamos en el capítulo 14. La semana pasada vimos la muerte de Juan el Bautista. En esta semana vamos a ver la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Amén. Es capítulo 14, del verso 13 al 21. Bueno, vamos a dar lectura al pasaje. Dice la palabra del Señor así: oyéndolo Jesús, en el verso 13, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Bueno, hoy no hay niños, ¿verdad? Nada más, la nena, ¿no? Hoy no salen los niños. Bueno, hermanos, vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Sabemos que tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tenernos en este lugar. Te pedimos, pues, Señor, que nos bendigas en esta linda tarde, que nos alimentes también, como dice tu palabra, Señor. Alimenta nuestro espíritu, y gracias te damos, Padre. Te pedimos, Padre, también que nos sigas dando sabiduría, nos sigas usando también, Señor, como instrumento tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta linda tarde, y gracias por esta iglesia, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Multiplica esta iglesia también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que este milagro todo el mundo lo ha escuchado muchas veces, algunos desde niños, otros lo han escuchado una y otras veces, pero bueno, es una historia increíblemente grande. Es la historia más increíble que Jesús hizo en la tierra. Jesús sanó enfermos, Jesús libertó endemoniados, resucitó muertos, calmó tormentas, convirtió el agua en vino, pero este es el milagro presenciado por más personas a la misma vez, ¿sí? Este milagro es tan grande que todos los evangelios lo narran, ¿sí? En los 4 evangelios solo hay 2 milagros que son narrados por todos. Uno es la resurrección de Cristo, y el otro es esta historia que leímos en esta hora. Como esta historia es narrada por los 4 evangelios, podemos tomar las 4 historias
y llenar algunos espacios vacíos para poder entender mejor. Por ejemplo, todos mencionaron que fueron 5,000 hombres, pero Mateo menciona un detalle que no hacen los demás. Mateo dice que fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La mayoría de los teólogos piensa que con las mujeres y niños, el total de personas aquí debe de haber sido de 15,000 a 20,000 personas. Algunos dicen, bueno, exageran, no, hasta 25,000, pero bueno, es entre los 15,000 y 20,000 personas, ¿sí? Y yo no sé si usted ha estado en algún lugar donde el total de personas reunidas llegan a 20,000, pero me parece a mí que eso es un montón de gente, ¿sí? Sí, solamente en las marchas de los maestros, ¿verdad? Sí. Ahorita que está el fútbol, ¿verdad? En el actual, dice que los 20,000 es como un estadio de fútbol, ¿sí? Profesional, ¿o no, hermano Crispín? Dice que el profesional mide más o menos así como 10,000 metros cuadrados, una hectárea, o más o menos así. Bueno, nos imaginamos como un estadio de fútbol ahorita que está el fútbol, ¿verdad? El mundial, ¿no? Más o menos así es la cantidad de gente que estaba, ¿sí? Sí, dice que si nos juntamos de entre medio metros, así más o menos como están sentados, son 10,000, multiplicamos el medio metro por los 20,000, son como 10,000 metros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Y si es espaciado por un metro cada quien, son 20,000 metros, ¿sí? ¿Te imaginas? La cantidad de gente, ¿no?, que estuvo presente en ese milagro, ¿no? Bueno, la historia de Jesús alimentando a 5,000 personas, presente en los 4 evangelios, Mateo 14, del verso 13 al 21, y Marcos 6, del 30 al 44, Lucas capítulo 9, verso 10 al 17, y Juan capítulo 6, del 1 al 14. Y la alimentación de los 5,000 es sin duda uno de los milagros más importantes que Jesús realizó después de la resurrección de Cristo. Es posiblemente el milagro más famoso del Nuevo Testamento. Es el único milagro que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decidieron incluir en sus relatos. Cada uno de los evangelistas enfatizan diferentes aspectos de la historia. El relato de Marcos demuestra la compasión de Jesús. Comienza diciendo en el capítulo 6, verso 34 de Marcos, dice: y Jesús al salir vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Lucas utiliza este milagro para plantear la gran pregunta de Jesús sobre su identidad. Su relato concluye: todos comieron y quedaron saciados, y recogieron 12 canastas con los trozos que sobraron. Y sucedió que estando Jesús a solas orando, se le unieron sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas capítulo 9, versos 17 y 18. Juan pasa de esta señal milagrosa a la declaración de Jesús de que Él es el pan de vida, el Hijo de Dios, que desciende del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 9, verso 33. Una de las razones por las que el Espíritu Santo se aseguró de que esta historia se registrara 4 veces, y es que nos confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado y el Salvador del mundo. En Él debemos confiar para nuestra salvación. Mateo quiere que pensemos en el reino de Israel mientras explica el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, Jesús enseñó a sus discípulos los misterios del reino de los cielos en parábolas. Ahora en los capítulos 14 al 17,
Jesús les da a sus discípulos capacitación práctica en la obra del reino. Esta sección es como el campo de entrenamiento del reino de Jesús, y la alimentación de los 5,000 es su primera sesión de capacitación. Mateo muestra de manera particular cómo Jesús involucró intencionalmente a sus discípulos en este milagro. Cuando los discípulos quieren despedir a la multitud, Jesús les dice: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Mateo 14:16. Jesús usa lo que los discípulos tienen, 5 panes y 2 peces, Mateo 14:17. Él se los da a los discípulos se los dan a la gente, Mateo 14:19. Y los discípulos recogen 12 canastas de sobras, en Mateo 14:20. Mateo deja claro que el ministerio del reino es una misión que Jesús quiere realizar con sus discípulos y que su ministerio depende completamente de él. Siguiendo esta estructura con esquema, primero veremos la transición de Mateo. Jesús se retira con sus discípulos en Mateo 14:13. En Mateo 14:13 dice, es un versículo de transición. Los discípulos de Juan el Bautista habían ido a ver a Jesús y le habían contado la noticia no solo del asesinato de Juan por Herodes, sino también de la actitud temerosa de Herodes hacia Jesús. Así Mateo hace la transición. Cuando Jesús lo oyó, se fue de ahí en barca a un lugar desierto, a solas, pero cuando la multitud lo oyó, lo siguieron a pie desde las ciudades, Mateo 14:13. Marcos 6:31 registra que en esta ocasión Jesús quería darle vacaciones a sus discípulos, ¿no? Ellos habían ya caminado anteriormente, ellos habían ido de casa en casa, tocando puertas en puerta para evangelizar. Entonces ellos venían cansados, ¿no? Y Marcos lo registra, dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto y descansen un poco. Eso es lo que dice Marcos en capítulo 6, verso 31. Eso es lo que iban ellos a hacer, ¿no? Ellos iban a descansar y todos, pero no contaban que la gente ya estaba antes que ellos al otro lado del lago, ¿no? Los discípulos se llevaron una gran sorpresa al llegar a un lugar desierto y descubrir que una multitud los había seguido a pie alrededor del lago. Vaya momento de tranquilidad. A continuación veremos la compasión de Jesús. Jesús sana a los enfermos en Mateo 14:14. Mateo 14:14 dice, y al salir Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ellos y sanó a sus enfermos. Jesús no se molestó por la multitud al verlos, no sintió resentimiento hacia ellos, más bien se compadeció de ellos. La palabra compasión es muy expresiva, significa que todo el ser de Jesús se conmovió profundamente por estas personas. Marcos y Lucas nos dicen que debido a la compasión que Jesús sentía por ellos, pasó el día enseñándoles acerca del reino de Dios. Marcos capítulo 6, verso 34 y Lucas capítulo 9, verso 11. Mateo destaca la compasión de Jesús. Al sanar a los enfermos, Jesús se preocupaba por las necesidades de las personas, tanto espirituales como físicas. Como dijimos antes, el ministerio sanador de Jesús fue una señal para todos de que Él era el Mesías y el cumplimiento de las Escrituras.
Jesús extendió misericordia a los que sufrían entonces y continúa haciéndolo hoy sin importar la situación en la que te encuentres. Jesús se conmueve de compasión y te extenderá su misericordia si lo recibes. Puedes llevarle tus problemas y encontrarás comprensión, compasión, misericordia y amor que sanarán tus heridas más profundas. Así pues, aprendemos acerca de la compasión de Jesús. Y a continuación también aprendemos que Jesús quiere mostrar su compasión y misericordia a través de sus discípulos. A continuación veremos la situación del discípulo Jesús. Jesús los involucra en Mateo 14, 15 al 18. Mateo 14, 15 nos dice la situación de la multitud y lo que los discípulos de Jesús proponen hacer al respecto. Dice, al anochecer sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, este es un lugar desierto y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida. Los discípulos vieron la situación, estaba en un lugar desierto. La gente no tenía comida y se hacía tarde. Lo que no vieron fue que la solución estaba ahí mismo, con ellos. Llena de compasión y lista para actuar, notaron el contraste entre la actitud de Jesús hacia la multitud y la de los discípulos. Jesús los recibió, pero los discípulos le dijeron, despídelos. Puede que los discípulos simplemente estuvieron siendo prácticos sobre cómo atender las necesidades de la multitud. Pero dada la situación, creo que querían un respiro. Supongo que veían a la multitud como un problema molesto en lugar de como Jesús, personas que necesitaban compasión. Así que los discípulos le dieron un consejo a Jesús. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida. Pero Jesús no siguió sus consejos. Por cierto, Dios nunca necesita nuestros consejos. Él lo sabe todo y es Señor de todo. Sabemos que Jesús tenía el poder de alimentar a toda la gente sin la ayuda de los discípulos. Podría haber hecho descender el maná del cielo, como Jehová lo hizo para Israel en el desierto. Podría haber pronunciado la palabra y haber hecho aparecer un pan en la mano de cada uno. Podría haber llamado a los ángeles para que distribuyeran la comida entre la multitud. Sin embargo, Jesús no hizo nada de eso. Jesús seguramente sabía lo que iba a hacer, pero sus discípulos no. Y Jesús quería involucrar a sus discípulos en este milagro. Así pues, Mateo 14, 16 dice, pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. El énfasis en griego recae en ustedes, en los discípulos. Jesús puso a prueba tanto la compasión como la fe de los discípulos. Los discípulos reconocieron la necesidad, comprendieron lo que Jesús les pedía, pero les parecía imposible. En lugar de decir, está bien, Señor Jesús, enséñanos cómo, inmediatamente pusieron objeciones.
no tenían los recursos para alimentar a tanta gente. Le dijeron a Jesús: aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Acaso no es tan fácil para nosotros también hacerlo? Dios nos llama a hacer algo grande como llevar a nuestra comunidad a Cristo, y nos estancamos porque nos fijamos en los obstáculos en lugar de la misión. Recuerda, cuando Dios te pide que hagas algo, Él puede hacerlo a través de ti. De lo contrario, no te lo habría pedido. Entonces, la pregunta: ¿qué haces cuando Dios te pide algo que claramente está más allá de tus posibilidades? En Mateo 14, capítulo 14, verso 18, Jesús dice: tráiganmelos. Trae lo que tienes a Jesús. Tenían apenas 5 panes y 2 peces. Observa que Jesús no les pidió que produjeran lo que no tenían. Les pidió que le dieran lo que sí tenían. ¿Cuántas veces hemos inventado excusas sobre lo que no tenemos y no lo hemos ofrecido a Jesús? O que sí tenemos. Si tuviera más dinero, daría regularmente a la iglesia. Si tuviera el don de la evangelización, testificaría más. Si tuviera la capacidad que otros tienen, serviría al Señor. Si tan solo escucha el Señor, el Señor no usa lo que no tienes, usa las cosas insuficientes que tienes cuando se lo entregas. Jesús mismo dijo: sin mí no podéis hacer nada, en Juan capítulo 15, verso 5. Pero nada será imposible si consideramos los pocos recursos que tenemos y con humildad personal y en comunión con Él obedecemos el mandato de Jesús: tráiganmelo aquí. Esa es la situación del discípulo ahora. Ahora veremos la provisión de Dios. Jesús alimenta a la multitud en Mateo 14, del verso 19 al 20. Mira lo que hace Jesús. Mateo 14, 19 al 20 dice: entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos. Y los discípulos los repartieron entre la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron 12 canastas llenas de los trozos que sobraron. Primero Jesús hizo que la multitud se sentara. Marcos nos dice que se sentaron en filas de 100 en 100 y de 50 en 50. Marcos capítulo 6, verso 40. Segundo, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando la vista al cielo, los bendijo. Dio gracias a Dios por su provisión, aunque esta pareciera pequeña e insignificante a los ojos humanos. Con la bendición de Dios, incluso lo insuficiente se vuelve suficiente. Y tercero, partió los panes y los repartió entre sus discípulos. Imagínense, eran precisamente ellos quienes se quejaban de que todo esto era imposible. Ahora Jesús los usa para alimentar a la multitud. No me cabe duda de que a medida que distribuían la comida, que se multiplicaba cada vez más,
Su asombro y admiración por Jesús también crecían, y como resultado todos disfrutaron del festín. Tanto literal como espiritualmente, Jesús les proveyó todo lo que necesitaban y más. ¿Se dieron cuenta de cuánta comida sobró después de que todos quedaron satisfechos? 12 canastas llenas. Recuerden, hay 12 discípulos. Entonces, ¿qué sucedió? Tomaron los 5 panes y los 2 peces que Jesús bendijo, partió y repartió. Los discípulos tomaron sus canastas con las porciones que Jesús partió y fueron alimentando a toda esa multitud. Cuando terminaron de alimentar a todos y los discípulos regresaron, sus canastos seguían llenos. Tenían más comida al final que al principio. ¿Por qué hay 12 canastas llenas? En el Antiguo Testamento, el número 12 se asocia principalmente con los 12 tribus de Israel. Mateo da testimonio de que Jesús ha venido como el Mesías, Rey prometido de Israel. Jesús está estableciendo un nuevo Israel, un nuevo reino. Con estos 12 discípulos como Mesías, Jesús es capaz de satisfacer todas las necesidades de la nación. Así como Dios proveyó maná para las 12 tribus de Israel en el desierto, de igual manera Jesús provee para su pueblo en el desierto. Pero aquí hay algo más. Pensemos en dónde se ha mencionado el pan en el Evangelio de Mateo hasta ahora. En Mateo 4, Jesús salió al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. ¿Y qué le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Jesús no lo hizo porque vivía en obediencia a la palabra de Dios en Mateo 4:4 y no tenía que demostrarle a Satanás quién era. Pero Jesús sí da pruebas a sus discípulos de que Él es el Hijo de Dios, y una de las maneras en que lo demuestra es cuando hace pan ahí mismo, en el desierto, donde no hay pan. Jesús no haría lo que el diablo le ordena, sino que por compasión provee pan para alimentar a una multitud hambrienta, y al hacerlo demuestra que es el Hijo de Dios. Esta multitud buscaba a Jesús, los siguió al desierto y Él los alimentó. ¿Qué enseñó Jesús en el Sermón del Monte? En Mateo capítulo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Mateo capítulo 6, verso 11, Jesús enseñó a sus discípulos a orar: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, nuestro Padre Celestial provee el pan. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Él es quien provee el pan. Debemos pedírselo a Dios y confiar en que Él nos lo proveerá. Hay muchos paralelismos entre la alimentación de los 5,000 y el Salmo 23 del Antiguo Testamento. El que comienza en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 23, David describe al Señor como su pastor, quien lo guía, lo lleva a descansar, lo hace recostar en verdes prados y provee para todas sus necesidades hasta que su copa rebosa. Y eso es exactamente lo que Jesús hace por la gente en Mateo 14.
Se compadece de ellos porque son como ovejas sin pastor. Marcos capítulo 6, verso 34. Los guía, les enseña, los sienta en la hierba verde y provee para sus necesidades hasta que las canastas rebosan. Así vemos la provisión de Dios y finalmente vemos la conclusión del milagro. Jesús alimenta a más de 5,000 personas en Mateo 14, verso 21. En Mateo 14, verso 21 leemos: los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es la primera vez que oímos hablar de la enorme cantidad de gente. Si no hubieras escuchado estas historias una y otra vez desde pequeño, seguramente estarías pensando, ¿qué? ¿Es serio? ¿En verdad pasó eso? Escucha lo que Mateo quiere que hagamos, es maravillarnos ante Jesús. Este hombre tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 hombres hambrientos, además de mujeres y niños. Este es el punto que Mateo quiere que comprendamos. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, el Señor, nuestro compasivo pastor que muestra misericordia y ofrece salvación. Y Jesús quiere usar a sus discípulos, a nosotros, en el ministerio del reino. La pregunta que persiste es, ¿lo haremos? ¿Consideraremos el misterio del reino como algo que Jesús quiere realizar a través de nosotros? ¿Llevaremos el mensaje de Jesús, el pan de vida, a un mundo sediento de verdad? Sé que la misión es abrumadora, sé que la oposición aumenta, sé que nuestros recursos parecen escasos, sé que nuestra pequeña iglesia parece insignificante para este mundo, pero Jesús está con nosotros y con Cristo nada es imposible. Él ordena, anúncieles el evangelio, y acerca de nuestras limitadas capacidades dice, ¿qué dice? Tráiganlos aquí a mí. Y para concluir, ¿qué te pide Dios que hagas en estos días? ¿Te ha inspirado alguna idea para un ministerio? ¿Te llama a tener una relación más cercana con Él? ¿Te llama a servir, a involucrarte o a ser miembro de esta iglesia? ¿Qué necesidades te muestra que deben ser satisfechas? ¿Cómo podría Dios usarte para satisfacer esas necesidades? El Señor usó grandemente a sus discípulos con su pan y pescado. Sin embargo, antes que Él pudiera usarlos, debían ser puestos en sus manos. Hoy hay personas aquí que necesitan poner sus vidas en las manos del Maestro. Algunos necesitan venir a Jesús para la salvación. Él murió en tu lugar para perdonar la deuda de tu pecado. Resucitó para darte una nueva vida. Arrepiéntete y cree en Jesús. Hoy Jesús obra a través de sus discípulos, salvos para salvar al mundo. Ven a Él, cree en Él, permanece en Él, sírvele en Él, ámale en Él, haz todo en Cristo para que toda la gloria sea para Él. Qué Salvador tan maravilloso y compasivo es nuestro Señor Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta linda tarde, Señor. Sabemos, Señor, que tú siempre nos bendices, Padre. Siempre, Señor, bendices nuestros recursos, Padre. Te pedimos, pues, Señor, que lo multipliques, Señor, para poder servirte también, Señor, y poder ser instrumento tuyo para llevar alimentos a este mundo sediento, Padre. Bendice, pues, a cada uno de nosotros en esta iglesia y úsanos, Padre.
Sabemos que por sí solo no podemos, Señor, pero pues, Señor, te traemos todo lo que tenemos delante de ti, Señor. Bendice, Padre, pues a cada uno de nosotros, Señor. Con lo poco que nos has dado, Señor, multiplícalo, Padre. Gracias te damos, Padre, por esta linda tarde, y te pido, Señor, que sigas bendiciendo esta iglesia, Señor. Sigas multiplicando esta iglesia, así como hiciste con los panes y los peces, Señor. Gracias, Señor, por este grande milagro que has hecho, Señor, que nos has ayudado a entender, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.